Buenas noches, querido Héctor Cabello Reyes, gran guionista, gran director de cine y un gran artista chileno, francés, que desde hace décadas nos hace sentir orgullosos desde la lejanía. Tuve la suerte de conocerlo presencialmente en el Festival de Cannes y siempre ha sido alguien cordial y muy generoso. También buenas noches, presidente de la Corporación Cultural, Donaldo Sabat, mucho gusto de nuevo. Gracias por permitirnos hacer esta actividad que creo que va a ser un aporte y un acierto nutritivo a la cultura que tanto necesitamos en estos días de pandemia y que siempre resulta, por lo menos para mí, iluminador y esperanzador. Héctor, ¿cómo estás? Mira, más o menos, pero feliz de estar en conexión con Chile. Siempre para mí es algo que me emociona. Eh, Voy poco a Chile, no tengo mucho la oportunidad de ir. Estamos tan lejos y sin embargo, claro, sigue siendo, como todo chileno en el extranjero, sigue siendo mi país. Entonces, estoy feliz de simbólicamente estar en Chile esta noche con ustedes. Héctor Cabello Reyes es una figura muy importante en el cine francés. Le quiero agradecer que esté con nosotros hoy día. Él no se siente bien. Recordemos que hay un segundo brote en Europa y ojalá tu examen mañana salga negativo y en verdad no tengas COVID. Y de verdad te agradecemos muchísimo tu esfuerzo por estar aquí en esta jornada. Ya van a ser cerca de las 11 de la noche, así que un doble agradecimiento. Podemos apreciar el gran talento de Héctor Cabello Reyes en muchas películas como 7 jours pas plus, en Beau Parent, también como en calidad de guionista. Hay una película que yo lo conocí por El Concierto, una película muy premiada, hermosa, que es una historia ambientada justamente en el mundo de la música clásica, y ahí yo dije, aquí hay un acierto y hay una materia prima que sobrepasa lo habitual en el cine, y me encontré con la sorpresa que el director de esta película era nada más y nada menos, o sea, el guionista de esta película era Héctor Cabello Reyes, quien después debutó en la comedia francesa con un conjunto de películas que han sido sumamente exitosas. Él también ha trabajado con los protagonistas de la comedia que acaban de ver o que pueden ver hasta mañana en Amor sobre Ruedas. Y por eso, por su pericia en el tema, por su conocimiento de la comedia francesa y además por su propia carrera, que es demasiado vital dentro del propio cine francés reciente, es que Héctor quiere compartir algunas experiencias en ese sentido. Héctor, primero que nada, ¿qué opinas tú de la comedia francesa actualmente, de la cual por lo demás tú eres parte vital en estos momentos en el cine francés? ¿Estamos en presencia de una especie de resurgimiento o una especie de nuevo, una alta calidad de la comedia francesa? Mira, la comedia francesa actualmente, y seguramente que va a ser un fenómeno mundial, hasta hace poco tiempo, la idea dominante era que las plataformas como Netflix, como Amazon, Apple, Disney, etcétera, no iban a amenazar la comedia en el cine, la comedia, entre comillas, en la forma tradicional de una proyección en una sala de cine. Y la comedia tenía esa particularidad. Aquí en Francia, por lo menos, estamos observando que nos equivocamos, que en realidad la comedia estaba totalmente amenazada por las plataformas y que es muy difícil hoy día de hacer triunfar una comedia en el cine tradicional. Estamos pasando a un esquema que yo lo llamo un esquema convocatorio. Significa que el público se le convoca al cine. Para convocar el público al cine hay que tener un argumento fuertísimo. Quiero decir, cuando James Cameron va a sacar Avatar 2, claro, hay una convocación. Cuando sacan la película Joker, es una convocación para el público. Pero una comedia no.
En todo caso, en Francia, no. La gente ya no considera que sea algo convocatorio y por lo tanto su primer reflejo va a ser, no importa, la veré en la tele cuando pase o cuando la den en Netflix. Entonces, para nosotros es muy complicado, pero sigue permaneciendo, sigue existiendo un tipo de comedia que todavía puede existir en sala. Varios tipos de comedia, pero que son comedias identificatorias. Si uno hace una comedia, por ejemplo, en dirección de los jubilados van a ir a ver la película. Si uno hace una película para los niños chicos van a ir a ver a la película. Y por ejemplo, en la película Amor sobre Ruedas, ahí había un tema fuerte, un tema societal, digamos, fuerte. Qué es lo que es la invalidez, etcétera, etcétera, y cómo se puede tratar en forma cómica. Y por eso le fue muy bien. Además, era un cóctel perfecto porque eran los dos actores más populares de Francia. Entonces, el cóctel era perfecto. Había emoción, realismo, comedia y popularidad. Pero es muy, muy difícil. O sea, la comedia en Francia ha experimentado una revolución hace 10 años, hace 5 años y hace 2 años. O sea, realmente se está acelerando el tiempo y hoy día la mayoría de los proyectos que un guionista puede imaginar van a ser para una plataforma o para la televisión. Ya, o sea, las salas de cine se están vaciando y solo existen, como decía, algunas comedias con un impacto social particular en ese instante. Pero el típico vodevil con, no sé, una historia de infidelidad o no sé qué, una cuestión clásica, hoy día no va a poder existir en el cine. Ya no es el instrumento. En ese sentido, Héctor, claro, quizás no haya una, como tú dices, una convocatoria tan grande, pero podemos ver una constante dentro del cine francés que tiene mucho que ver con esta tradición de la comedia francesa, una calidad superior respecto de, por ejemplo, una comedia promedio americana. Yo, y no es por tirarte flores, pero una comedia tuya, una comedia tuya, o sea, que es como una comedia francesa sobre la media, pero que forma parte de ese grupo, es mejor que una comedia gringa de todas maneras. Los franceses, ustedes tienen otra manera, otro ritmo, otros elementos para trabajar la comedia. No sé si podríamos comentar eso. No sé si Como, es mejor, pero es diferente. No sé si es mejor, pero es diferente, claro. Otro ritmo, otro estilo. En general, la comedia francesa tiene algo, prefiero hablar de la comedia latina en general, porque en el fondo en comedia, yo estimo que hay una frontera mundial en la comedia, hay dos tipos de comedia, fundamentalmente. La latinidad, los franceses, los chilenos, los españoles, los italianos, los portugueses, los latinos en general, el mundo del Mediterráneo, los árabes también, los países de África del Norte, incluso China, comparten un sentido particular de la comedia, que es una comedia donde uno se burla del otro, de un defecto humano. Esa es una tradición milenaria de la comedia. Por el otro lado tenemos la comedia que yo llamaría nórdica o protestante, que es la comedia y judía, que es la comedia de Europa del Norte, de Inglaterra, de Estados Unidos, anglosajona, protestante, nórdica, en la cual, y los judíos también, eso que los judíos crearon la comedia norteamericana, las grandes comedias norteamericanas son hechas por productores, autores y directores judíos. En ese esquema, uno no se burla de alguien, uno se burla de sí, es la comedia autorreflexiva. Como por ejemplo cuando Woody Allen dice, la última vez que pasé debajo las faldas de una mujer es cuando visité la Estatua de la Libertad, es
siempre un humor reflexivo sobre sí mismo, siempre. En la comedia latina, y por eso la comedia francesa y Chile, o Argentina, o España, o Italia, funcionan muy bien juntos, porque efectivamente tenemos ese código que no tenemos problemas para burlarnos de alguien, no es tabú burlarnos de alguien. Tener un personaje, por ejemplo, nosotros gozamos en Chile, toma el ejemplo de Condorito, por ejemplo, gozamos con el hecho de odiar a Pepe Cortisona, el saco de plomo, gozamos con Garganta de Lata, que es alcohólico y bruto, etc. Nos gustan los retratos de personajes. Esa es la latinidad. Los gringos no. En Estados Unidos no les gustan los retratos. Les gusta efectivamente ese humor que yo aprecio enormemente. Me encanta la comedia judía, la comedia gringa, me encanta. Pero no funcionamos de la misma manera. Por ejemplo, no sé cómo se llama en castellano esa película Le Dîner de Con, que era la La cena cena de de los los... idiotas. La cena de los Claro, idiotas. la cena de los idiotas, que es exactamente la idea fundamental de la comedia francesa. Uno se burla de un idiota. Y los chinos hacen lo mismo. Es muy divertido. Los chinos comparten, sobre todo la parte del sur de China, son latinos, de ¿En cierta serio? manera. Sí, es muy divertido. Yo vi varias comedias chinas, funcionan con el mismo esquema. Siempre un tipo más bien inteligente, con plata, etcétera, y con un huevón al lado, idiota, que le va a pudrir la vida. Es el esquema típico. Y por eso yo creo que, claro, en Chile también, el mismo esquema, las comedias chilenas, más o menos, son comedias latinas. Invito a los asistentes, si quieren hacer alguna consulta o pregunta a Héctor Cabello, yo voy a seguir. Estamos felices de esta convocatoria. Veo algunas caras conocidas. Saludos, Catherine, gran actriz chilena. Mucho gusto de nuevo. Si quieren ver, si quieren preguntar algo o comentar algo, nosotros felices. Hay una cosa interesante en ese sentido, Héctor, y me acordé de la revista Matt, esa revista de los Sí. 50, en Uh -huh. donde la redacción y la editorial de Henry Kutzman fue esencial justamente porque ayudó de alguna manera a cimentar este humor judío, este humor divertido, un poco autolacerante, pero que sí ha Claro. sido parte fundamental de eso. No sé si, bueno, podrías comentarnos algo. A mí me gusta mucho la revista Mad, soy re fanático a las veces que puedo tener una, o en un viaje me compro una como souvenir, y aparte que Herbie Kurtzman hizo escuela en ese sentido. Sí, perdón, ¿cuál era la pregunta? Si te gusta, si te gustaría comentar algo de la revista Mad, si te gusta esencialmente ese tipo de humor, porque es un humor que yo creo que la revista Mad en el campo del humor gringo, es muy vital, está en el ADN y no ha sido tan reconocido tal vez a la hora de hablar de alguna característica del humor gringo. Eso, si te parece No la comentarlo, conozco bien. o simplemente la desechamos y me quedo hablando No, es que, solo. claro, la conozco pero poco. Nunca la leí particularmente, la conozco así como cultura general, porque la compulsé algunas veces, la miré, pero, y sé que fue muy importante, y que muchos autores de historietas, etcétera, aprendieron con esa revista, pero efectivamente nunca la leí atentamente, digamos. Sí, Eh, pero nada, me parece que es un referente importante y como hablaste de eso, solo lo quería poner a colación. También algo súper relevante dentro de tu carrera, que tú siempre has sabido leer el espíritu convocante de la comedia francesa, y me gustaría saber en ese sentido, que nunca te he hecho esta pregunta, Héctor, si algo de la chilenidad, algo de tu origen chileno ha servido para ser más gracioso. Siempre nos jactamos de que tenemos un humor chileno especial. No sé si eso te ha servido a la hora de escribir comedia, porque tú has escrito además muchísima comedia, has trabajado y has escrito película con los dos protagonistas de la película
claro. que acabamos de ver y que está toda la semana, me corrigen por interno, que está toda la semana en línea en el Festival de Cine Europeo. Amor sobre ruedas. Mira, es una gran pregunta. La chilenidad, no sabría decir, no sabría decir a qué nivel. La latinidad sí. La latinidad yo sé que, por ejemplo, siempre tuve una manera de integrar el realismo maravilloso, como se comentaba a propósito de García Márquez, pero es una cosa más general, digamos. Muchas veces me gusta poner elementos de realismo maravilloso. La chilenidad misma es difícil, porque a pesar de compartir esquemas cómicos entre Francia y Chile, igual permanecen diferencias importantes. Y no sabría decir, seguramente que sí, que tiene que haber algo, cosas que yo no habría escrito. Sí, por ejemplo, sí, sí, sí. Por ejemplo, en el concierto, que hablaba justamente de ese grupo que estaba basado sobre un hecho real, de que hay un grupo que se hizo pasar por la Orquesta Filarmónica de Moscú, y no era la Orquesta Filarmónica de Moscú, pero sin embargo hicieron el concierto, tocaron el concierto y se fueron con la plata. Eso ocurrió de veras, en el mes de agosto 2000, exactamente. Lo que me gustó en ese tema es que era muy chileno esa idea de cómo los tipos montaron esa falsa orquesta, cómo se consiguieron instrumentos últimos de malos, etcétera, pero cómo armaron la cuestión y cómo lo lograron. Para mí había algo claro, de la picardía chilena, digamos. La inteligencia, el avispado del criollo. Entonces, podía perfectamente ser historia chilena. Ocurría en Rusia. Diferentes temas. Yo he escrito películas que escribí, que hay una inspiración, pero no sé cuál. Entonces, hablando de los protagonistas de esa película, Amor sobre Ruedas, que fue un gran éxito acá, eh, claro, son dos actores muy populares. Yo dirigí la Alexandre Alamy, yo empecé a escribir hace 20 años, empecé a escribir sketch para la televisión, eh, donde ella trabajaba como protagonista con el actor Jean Dujardin, que después había de ganarse el Oscar con la película The Artist, la película en blanco y negro. Eh, entonces yo la conocía desde hace 20 años porque yo le escribía sus sketch para la televisión. Entre otra gente, yo no era el único, había N gente. Y después escribí un guión para ella que se llamaba Vuelta a casa de mi madre, que se estrenó en Argentina y en España también, y que contaba la historia de qué es volver a la casa de su madre cuando una mujer tiene ya 40 años, hijos y una carrera detrás de ella, pero que los accidentes de la vida hacen que uno tiene que volver a cohabitar con su madre a una edad en que realmente, normalmente ya no es posible. Y ese era el tema de la comedia. Y esa comedia le fue muy bien, le fue muy bien, fue un gran éxito en taquilla. Entonces le propuse el papel en mi primer película, que yo había mi primer película yo había adaptado el magnífico guión de Sebastián Borenstein en Argentina, que era El cuento chino, con Ricardo Darín, que era una película que me había encantado y yo pensé, hay manera de adaptarla en Francia. Cambiando cosas, claro, cambiando cosas, pero manteniendo más o menos la idea. Y ella aceptó ser la protagonista principal femenina de la película, y el director de Amor sobre Ruedas y actor principal, yo escribí
debo estar ya en la cuarta película que escribo para él, que la acabo de terminar la semana pasada. Ya había escrito 3 para él y acabo de terminar esta cuarta. En esta cuarta película él no es el actor principal, es uno de los actores, una película de grupo, sobre un grupo de amigos de 50 años, que es un género muy específico de la comedia francesa y italiana, e italiana. A los franceses y a los italianos les encanta las películas de amigos. Es un género muy específico. Y bueno, entonces, claro, los dos los conozco muy bien y son realmente los dos, yo diría que son los más profesionales de los actores en Francia. Son, técnicamente, son actores virtuosos. Tienen un sentido del ritmo, de la musicalidad, una manera de trabajar con mucho, mucho empeño y mucha seriedad. Son muy impresionantes los dos, por haber trabajado con ambos. Son realmente gente muy impresionante y lo que me sorprendió es que él, que es un actor que al origen viene del mundo del espectáculo y lo que llaman en Francia el one man show, pero no sé cómo lo llaman el solo en escena, de los cómicos que hacen espectáculos solo en escena, y yo no estaba convencido que él fuese capaz de escribir un guión de película solo, pero lo logró y fue un éxito rotundo y me alegré mucho que lo hayan logrado porque son realmente dos actores fantásticos. Quiero, quiero leer algunas preguntas. Catherine Massoyer, de nuevo, hola. Ella pregunta cómo se valora el género de la comedia en Francia. Pregunto porque aquí en Chile siento que es un género muy mirado en menos, coincido plenamente. Creo que aún no hemos logrado indagar mucho en la comedia a nivel cinematográfico. Incluso hay mucho prejuicio en el gremio con los actores comediantes. Claramente cuando hay actores que practican la comedia, inmediatamente se les tacha como de segunda clase. Entonces la pregunta Es es, cierto, cómo se... es cierto, también ocurre en Francia. Es bien misterioso, es bien misterioso, efectivamente. Yo creo que es un mecanismo de autodefensa del gremio y de la crítica, que como es el género más difícil, yo creo que hay un mecanismo así de autodefensa de la profesión, como para protegerse de la comparación. Es más fácil pretender despreciar a algo que de aceptar de enfrentárselo. Eh, la mayoría, sobre todo en Francia. Francia tiene un sistema muy particular, porque en Francia el mecanismo de las subvenciones de Estado, el fomento a la cultura es muy fuerte y está muy bien, pero también tiene sus efectos perversos, lo que hace que muchas películas en Francia son financiadas por el Estado, por subvenciones estatales, y son películas que sin esas subvenciones estatales no existirían. Pero dentro de esa cantidad de películas que sí, sin subvenciones estatales no existirían, hay algunas que realmente no deberían haber existido, porque eran malas, o porque son malas simplemente. Y eso ha creado, yo creo, una especie de pequeña corte, como diría Ernesto en un artículo de él, una corte de Versalles, de gente que se auto-otorga importancia y que desprecia a la comedia porque la comedia por esencia es popular, pero en el fondo es un error porque la comedia en esencia no es popular. El gran autor Victor Hugo, que era autor de Los Miserables, había en la prefacia de una de sus obras de teatro, había escrito algo muy interesante en el cual decía que hay 3 categorías de público. Está la muchedumbre, las mujeres y los intelectuales, que pueden ser mujeres, pero en todo caso los intelectuales. La muchedumbre le gusta el drama, donde hay acción, donde pasan cosas. A las mujeres les gusta la emoción. Y él concluía diciendo que a los intelectuales les gusta la comedia, porque la comedia son retratos humanos, son retratos
que permiten hacer vivir un personaje ficticio, pero que todo el mundo tiene que poder decir, conozco gente así. Yo ya me he encontrado con un tipo así. Por eso te tomaba el ejemplo, Ernesto, de Pepe Cortisona, Saco de Plomo. Todo el mundo conoció a un Pepe Cortisona. Entonces, esa es la virtud fantástica de la comedia, es de poder hacer vivir a alguien que uno conoce, que uno dice, sí, absolutamente, ya he visto eso. Eh, eh, entonces, claro, se me olvidó la pregunta. Era acerca del menosprecio que hay hacia los actores Sí, cómicos y a la comedia. entonces empezaron a tratar de corregir la cuestión eh, con los premios nacionales en Francia, que son los César, los Oscars franceses. Empezaron a tratar de integrar a la comedia, pero que nunca la premian jamás. Pero eso no es lo más terrible, yo encuentro. Lo más terrible es la hipocresía acerca de la comedia con el tiempo que pasa. Todos los grandes actores, autores, directores de comedia los despreciaron cuando estaban vivos y cuando practicaban su oficio. Y aquí, por ejemplo, sistemáticamente cuando se mueren en la cinemateca, va a haber una gran retrospectiva sobre Pierre Richard, Louis de Funès, o Francis Weber, o Billy Wilder, o Blake Edwards, mientras cuando estaban vivos los despreciaban, la crítica los despedazaba y el oficio y la gente del gremio los despreciaba. Entonces, eso es lo que más me da pena, es cómo la gente es capaz de darse vuelta la chaqueta, como dicen en Francia. Pero bueno, no importa, porque al final en la comedia lo que tenemos es la aprobación máxima, que es la aprobación del público. Entonces, a mí los premios nunca me han importado mucho, lo que me interesa es tener público. No tanto por una cuestión de dinero, también tiene que ver con el dinero, claro, pero yo prefiero actuar como actor en un estadio lleno de gente, aunque sea gratis, que actuar delante de 10 personas que pagan. Hay un placer de la muchedumbre, hay un placer del pueblo, de lo popular, en mi caso, en todo caso. Bueno, después quería sumarme sobre el punto porque hay unas preguntas súper interesantes que podemos hacer sobre esa reflexión acerca de, una cosa que tú dijiste y que es verdad, la comedia es lejos el género más difícil de hacer, eso es lo más difícil cuando uno escribe o crea ficción. La comedia es demasiado compleja, es, o sea, es muy fácil aburrir, como bien sabemos mirando cine en general y cine chileno, pero es muy difícil entretener. Y la segunda observación tiene que ver con justamente el desprecio constante hacia este género que es tan convocante y tan complejo. Aquí te hacen un comentario, Geno Gallardo dice: hola, felicidades por la iniciativa. Mi pregunta es, ¿cómo se hace para reinventar constantemente un género que a veces parece que se queda sin temas nuevos? Ahí tú hablaste de los temas y que tú a veces Sí. miras la realidad. Eso es una buena reflexión Es un también. gran problema. Tenemos un gran problema en términos de sistema. El sistema en el cine, y creo que en Chile va a pasar más o menos lo mismo, es que ¿quién paga por el cine? ¿Quién paga para que se haga una película? Eh, Pagan todos los que van a ganar plata con una película, que van a ser la gente que tiene salas de cine, van a ganar plata con la explotación de la película, pero sobre todo pagan los canales de televisión. Los canales de televisión pagan porque así van a poder emitir, eh, presentar la película en su canal después de la explotación en salas. El problema es que los canales de tele tienen un cierto público, que es un público de televisión, que es un público familiar y que va a mirar la película sobre un sofá claro, con la familia, con los niños chicos, con la abuela, etc. Por lo tanto, un público así muy, como dicen, federativo, digamos, un público familiar tranquilo.
lo que hace que la televisión hoy día financia solo películas que tengan que ver con el tema de la familia. Y por eso se nos está achicando el territorio. Antes se podía hacer una comedia sobre cualquier tema. Hoy día, en el momento de financiar la película, van a decirnos, no, queremos una película, lo que sea, pero una película familiar. Mi última película, por eso fue así, como me habían rehusado todos mis proyectos, al final llegué con un tema de Beaux-Parents, la película Suegros, en castellano, que cuenta la historia de una separación en una pareja, en la cual los suegros toman la contra de su propia hija defendiendo al nuero. ¿Y qué conflictos provoca en una familia eso? A mí me gustaba mucho el tema porque efectivamente veía muy bien qué conflictos podían haber. Pero estábamos típicamente en los temas de la comedia francesa, de familia, eh, al nuero se le acusa haber engañado a su mujer y él pretende que no es cierto y efectivamente no es cierto, no la engañó, etcétera, etcétera. Pero efectivamente a mí no me gustaba esta película, me gustó hacerla, pero me cargaba tener que limitarme a ese tipo de temas. Entonces, claro, para contestar a la pregunta, es muy difícil renovar el tema ahora, pero no se va a hacer en el cine, sino que paradójicamente el cine está financiado por la televisión, pero la libertad ahora está en las plataformas como Netflix. Entonces, paradójicamente, el cine se está muriendo del poder de la televisión, pero se va a salvar por otra forma de televisión que son las plataformas, donde ahí hay mucha más libertad. Héctor, em, como un, como una fuerza innegable de la creatividad en la comedia y en el cine francés, en el audiovisual francés. Hablar contigo, yo debo decirles, querido asistente, y yo me he tomado un par de cafés con Héctor en Francia y hemos hablado de la increíble creatividad que puede haber en este medio, y Héctor tiene unas ideas fantásticas. Entonces, me encantaría que alguna vez el streaming o Netflix o Amazon te diera recursos y la oportunidad de ver eso. Por lo demás, tu película Bob Pagón y el remake de Cuentos Chinos son excelentes, son muy divertidas, muy buenas. Hay otro comentario acá, coincido, de la dirección de nosotros, y dice, coincido con el comentario de Catherine que nos señalaba que es difícil encontrar temas, y agrego que he escuchado de parte de muchos actores que la comedia es un género muy difícil de interpretar, no se condice con el lugar que se le otorga, porque parece que el drama y el suspenso tienen un sitial mucho más top. Bueno, es como lo que hablamos también ahora, ¿no? Claro, Es difícil que uno pueda valorar en su justa medida la comedia porque el prejuicio a veces nos nubla la vista, especialmente a los críticos de cine y a las personas que están en el mismo medio, ¿no, Héctor? sí, sí, pero efectivamente es difícil a todos los niveles, es difícil escribirlo, es difícil dirigirla y es difícil interpretarla. La comedia realmente es un mundo, yo la compararía, digamos, con las películas de horror. Yo encuentro que lo más cercano de la comedia son las películas de horror, que le gustan mucho a Ernesto, porque se encuentra el mismo sistema milimétrico de, de precisión. Una película de horror, uno puede echar a perder la escena si la protagonista se da vuelta demasiado temprano o demasiado rápido, según cómo se enfoca, etcétera, etcétera. Es muy preciso. Y la comedia también es una cuestión de milímetros. Pero además la comedia tiene algo particular, es que no solo es paradójico, porque es difícil, pero al mismo tiempo para la gente que le es natural hacerlo, no lo es tanto. Y hay gente para la cual siempre será imposible hacerlo. Todos conocemos gente que trata de contar chistes en las comidas, en un asado, y que no lo logran. Y nunca lo van a lograr.
porque son negados para el humor. Y todos conocemos cabros chicos de 8 años y que uno detecta diciendo, este cabro es divertido. Es cabrito chico, tiene 8 años, pero es divertido este cabro. Y efectivamente es un misterio, pero no significa que sea fácil, pero digamos que hay gente para la cual siempre será algo más natural y gente para la cual será imposible, digamos. Eh, Ahora veo que había una pregunta, es claro, efectivamente las comedias francesas o las películas francesas en general son muy difíciles de encontrar en Amazon y en Netflix. Eso tiene que ver con el algoritmo de ellos, que no propone las mismas cosas según el país. Por ejemplo, claro, aquí en Francia actualmente tengo películas mías en Amazon, en Netflix. Es un gran placer para mí, prendo la televisión y veo una película mía que aparece en la pantalla, rating, películas más populares, está la mía. Entonces, feliz de la vida. Pero en Chile no creo que lleguen. Lo que efectivamente es una lástima, porque en Chile llegan, en Netflix llegan solo las películas latinoamericanas, españolas y gringas, y japonesas y coreanas, Pero alguna vez. solo acotar que en TV Sank pueden ver opciones y ahí Sí, hay muchas películas que están libres de derecho y que podemos ver en Latinoamérica a veces. Puede ser claro, una opción. La otra opción es tal vez usar un VNP, perdón, VPN y tratar de ver películas en territorio francés mediante este sistema, pero se va ajustando. Eh, yo quería hacer una acotación que tiene que ver con el terror y la comedia, y lo digo porque lo hemos hablado, Héctor, y que tienen la misma construcción, o sea, es primer silogismo, segundo silogismo, y el final es el punchline. El punchline que tiene que construirse en la comedia y en el terror es básicamente el mismo, simplemente que en el terror te da susto y en la comedia te da risa, pero es milimétrico, claro. tiene que estar súper, es timing, es solo timing y talento, por eso admiro tanto lo que tú haces en términos de escritura y Muchas guión gracias. y dirección, porque de verdad es el género con el terror lo más difícil de hacer. Lo demás, para mí, es relleno. Y lo digo sinceramente con riesgo a demanda. Y, y creo que en ese momento, cuando uno se da cuenta de lo difícil que es construir eso, por lo menos a mí me ha tocado como escritor de novela y también como persona que aprecia ese trabajo, solo queda rendirse ante el ingenio y la arquitectura de ese tipo de trabajo. En ese sentido, a la hora de escribir o elaborar este tipo de productos tan originales y tan frescos de idea, ¿cuál es tu método esencial para producir y justamente vencer lo ya hecho y tratar de ser original o tratar de ser chistoso, que pucha que es difícil, para mí por lo menos? Para mí, mi método, no sé si tengo un método, me imagino que sí. eh, Primero, trato de, siempre me mantuve mucho al tanto de lo que existía y de lo que se había hecho. Por lo tanto, le hago confianza a mi memoria para que mi memoria me diga, ojo, ese tema ya alguien lo ha tratado en una película, abandona lo mejor. Pero un día un director de cine francés me dijo, claro, todo ha sido ya hecho, pero no por ti. Y tiene razón. Entonces eso me ha quitado el complejo de decir, pucha, me acuerdo que ya existió una película sobre ese tema, porque ahora pienso, sí, pero no importa. No es la misma, no es la que hice yo, no es lo mismo. El tema no importa. eh, hay, Han habido muchas películas sobre el mismo tema, el tema del amor o del encuentro, no sé. No importa, cada película es diferente. El método para trabajar, yo siempre parto de una idea, así puede ser un artículo en el diario, puede ser una idea mía, puede ser algo así, y lo dejo brotar así orgánicamente, anoto la idea en una línea, el día siguiente o una semana más tarde voy a volver a tomar mis notas y le voy a añadir otra pequeña línea
hasta que empieza a haber un párrafo, digamos. Ya un párrafo empieza a ser algo interesante. Y cuando tengo un párrafo, ahí empiezo a hacer dibujos que los llamamos mind maps, un dibujo con una estructura, así, como 12 etapas, como un reloj, 12 etapas. El personaje hace esto, después le pasa esto, después le ocurre esto, etcétera, y llego al fin del reloj. Cuando cumplí mis 12 etapas, parto de la idea que más o menos ahí tengo la historia, la estructura de la historia. Y después, poco a poco, le voy añadiendo detalles, pequeños detalles por ahí y por allá. Y poco a poco voy detallando y detallando y detallando, y cada etapa del reloj, ella misma, cada etapa se subdivide en 3 etapas, principio, medio, fin. Y poco a poco uno termina con una estructura así radial, como una estrella, con todas las etapas de la película, entrando cada vez más en los detalles, y al fin me pongo a redactar, pero generalmente no me pongo a redactar diálogos. Yo no escribo guiones completos antes de tener el financiamiento, lo que significa que yo escribo una especie de novela corta, una pequeña novela corta, y esa es la que le muestro a los productores y a los financieros, y sobre la base de esa especie de novela, de historia corta, ahí me pagan para escribir el guión, porque yo tengo ideas como todos los guionistas, ideas de guión tengo todos los días, más o menos. No puedo escribir un guión por día, no puede ser. Entonces puedo por lo menos escribir una historia corta y ver quién pesca cuál historia mía. En ese sentido, yo quiero saber qué falta, Héctor, o qué nos faltaría, aprovechando que tenemos este público escuchando a un director y guionista exitoso chileno en Francia. ¿Qué falta o qué hay que hacer para seducirte y hacer que trabajes acá en Chile y podamos hacer una película contigo, una producción o algo así interesante? Mira, a mí me encantaría, pero a cada vez que fui a ver a productores en Santiago, o no me pescaban, o me decían, oye, ¿tú quieres complicarte la vida a trabajar en Chile cuando tú tienes la posibilidad de trabajar Héctor, en... no te escuchamos, parece que tiene el volumen bajito. ¿Lo escuchan bien ustedes? Sí, espera, Ahí, me quito los audífonos entonces. A ver si funciona mejor. Sí, ¿me oyen? perfecto, sí. Sí. Sí, decía, no, o no me pescaban, o me decían, no te vengas a complicar la vida trabajando en Chile cuando tienes la oportunidad de trabajar en Francia, o sea, sería absurdo. Y sin embargo, yo tenía temas que quería escribir para Chile, me encantaría trabajar en Chile, siempre escribo historias que tienen que ver con Chile, pero no me pescan ni en Chile ni en Francia. Los franceses no se atreven a trabajar con América Latina, y las plataformas como Netflix o Amazon no quieren oír hablar de coproducciones, por lo tanto quieren que los chilenos hagan ficciones originales chilenas, quieren que los franceses hagan ficciones originales francesas, pero no quieren, por ejemplo, de una historia chileno-francesa, desgraciadamente. Pero claro, yo fascinado con la idea un día de ir a trabajar a Chile, pero Aquí Catherine por el Masayer te momento dice, nunca se ha hagámosla. podido, ningún productor le ha interesado. A Catherine Masayer le interesaría, ahí tienes una actriz, por si acaso, ¿ah? Ah, sí. Es una excelente actriz, Catherine. Quiero seguir leyendo preguntas, gracias por participar, están súper buenas las preguntas, me encanta que se generen estas dinámicas. Pablo Munster pregunta, ¿qué opinas de la película Qu'est-ce qu'on fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a Sí, fait bon Dieu? Perdón, siempre me cuesta eso, yo hablo como Jodorowsky, perdón chiquillo, pero sí. algo sé Es un hablar, feo bon escuela Dieu. pública, francés, escuela pública, tú me has oído hablar francés y Sí. digno, digno. ¿Qué Eh, opinas de esa película? Pregunta Pablo. eh, Personalmente a mí no me gustó, pero encontré muy interesante el éxito de la película, porque la película
usó maravillosamente, repito, a mí no me gustó, pero encuentro que usó maravillosamente la herramienta que es la comedia para hablar de un tema tenso, difícil. Exactamente como en una familia, a veces, cuando hay un tema pesado, una de las mejores maneras de tratarlo es una talla, una broma, para aliviar la tensión. Y yo creo que esa película fue eso. La sociedad francesa hoy día es una sociedad pre-norteamericana. Vamos a terminar como en Estados Unidos, pero todavía no estamos ahí, pero vamos rumbo a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Quiero decir, una polarización social, racial, política muy fuerte. Y Francia se está metiendo por ahí. Entonces, claro, entendieron que la comedia les permitía hablar de esa tensión racial, el problema que tenemos en Francia con la integración de las minorías árabes, mayoritariamente africanas, asiáticas, etcétera. Y estamos, como ustedes lo saben, con grandes problemas de terrorismo y de ataques terroristas de fundamentalistas musulmanos. Entonces, pero ya existían cuando salió la película. Entonces, claro, yo creo que tuvieron la inteligencia de decir, ya que es un tema muy tenso, hagámoslo en comedia. Y lo lograron hacer en forma muy eficiente. A mí no me gustó porque la encontré de baja clase en términos de bromas y muy mal actuada, con actores muy malos, pero bueno, no importa, fue un éxito absolutamente fantástico y quién soy yo para decir nada al respecto, quiero decir. Fantástico, bravo, y me alegro para ello. Sí, Había ya, otra, sí, hay otra. sí, una pregunta sobre... Ah, sí. Dice, Cuando escribes una dice, comedia, ¿estás pensando en los actores que la protagonizarán? No, no. No, salvo si puede ocurrir que el tema, la historia, haga que haya un solo actor posible. Eso puede ocurrir sobre todo en Francia o en Chile, donde la reserva natural de actores no es tan enorme como en Estados Unidos. En Estados Unidos o en Inglaterra, pero sobre todo en Estados Unidos, son capaces de encontrar un enano genial como actor. En Estados Unidos lo que uno quiere existe, pero en Francia no. Entonces puede ocurrir que a veces uno diga, realmente hay un solo actor que lo puede hacer, entonces tengo que tomar en cuenta eso, pero generalmente no. Generalmente, eh, digamos, el mecanismo del financiamiento del cine hace que sí, efectivamente, a pesar de que habrían 15 actores posibles para un papel que yo escribo, los financieros de la televisión y del cine me van a imponer 3 posibles. Es decir, nosotros ponemos plata si es uno de estos 3 tipos. Entonces, eso obliga a tomarlo en cuenta. Pero si no, a nivel imaginario, puedo pensar en alguien, puedo decir, este papel, en este momento, por ejemplo, estoy pensando en un actor para una historia y pensé enseguida, al tiro pensé, le va a encantar este papel. Lo conozco, sé cómo va, claro, puede ocurrir. Pero si me dice que no, no importa. Elijo a otro. Había otra pregunta. ¿Qué comedias de ese otros países no tan conocidos recomiendas de realizar? No, de las comedias chinas no recomiendo ninguna. Las encontré malísimas. Las encontré malísimas, pero reconocí que tenían esquemas muy parecidos a los nuestros. La más conocida, que fue el más gran éxito en taquilla en China, se llama Lost in Thailand. La recomiendo a nivel intelectual para ver cómo es una comedia china. Pero si no es buena, no. Con respecto a eso, ¿qué pasa con la sensibilidad del público francés? ¿Los movimientos sociales han limitado la libertad temática para escribir comedia? No, justamente, ahora estoy
escribiendo una comedia que habla de los movimientos sociales, en parte. Eh, pero efectivamente la comedia francesa que sigue existiendo, eh, existen, como decía ahora, dos tipos de comedia en Francia que permanecen, que siguen existiendo, que son las comedias familiares y lo que llamamos, o lo que se llama en todas partes, feel good movie. Si es un feel good, todavía se puede hacer una comedia en Francia. La que estoy haciendo sobre los movimientos sociales es una feel good movie, basada sobre un hecho real. Y claro, los productores les interesa mucho el tema porque la gente en este momento en Francia, sobre todo, necesita realmente algo de esperanza, algo de positivo, digamos. Entonces, algo auténtico también. Grandes éxitos. La tendencia actual en Europa es algo basado sobre la realidad y que tenga algo positivo, un mensaje positivo adentro. No estamos en la onda de esas comedias totalmente inventadas por el guionista, porque se le pasó por la mente inventar una historia, etc. Nos les gusta ahora que tenga algo que ver con la realidad. Por ejemplo, en esta comedia que estoy escribiendo, el hecho real es que hay un grupo de gente que todas las semanas jugaba a la polla gol, o la lotería, no me acuerdo, la diferencia en Chile, pero se jugaba la lotería todas las semanas y siempre jugaban el mismo número, y una vez le tocaba a uno del grupo comprar los tickets y no los compró, porque siempre en un grupo hay un tipo que no se puede fiar de él, y no compró los tickets, pero salió el número esa vez. Y él estaba borracho y se había ido, nadie lo lograba ubicar, entonces durante 36 horas todo el grupo creyó haber ganado. Y entonces van a todos, lo que les pasó es que todos hicieron algo irreversible en su vida. O sea, la mujer le dijo al marido, tus hijos no son de ti, el empleado le dijo al patrón que se vaya a freír monos al infierno, las familias estallaron, los vecinos se fueron, peleas entre vecinos, la gente hizo y dijo lo que nunca se había atrevido a decir o a hacer. Y al fin, cuando descubren que no ganaron la lotería y que lo que han dicho o hecho es irreversible, no hay vuelta atrás, eh, terminan por entender, gracias a una niñita, que en el fondo eh, han hecho lo que nunca se habían atrevido a hacer en toda su vida, por miedo. Han asumido sus deseos, sus planteamientos profundos y claro, que en el fondo se han atrevido a hacer algo. Y que en el fondo, a pesar de no tener la plata, era algo muy positivo y que empezaba una nueva vida a partir de ahí. Entonces, claro, esa película le interesó al tiro a todos los productores a quien se la presenté, porque vieron que se basaba sobre un hecho real y que había un mensaje humanista al fin. Oye, Héctor, ¿y esa película la estás desarrollando para dirigirla también? Sí, pero uno de los productores franceses con el cual trabajo me dijo, ¿qué te parece si la hacemos en España? Porque hay algunos grupos de cine en Francia que se están mundializando, que compran productoras en diferentes países. Hay un grupo grande en Francia que se llama Studio Canal, y Studio Canal se compró productoras en Inglaterra, en Alemania, en Dinamarca, en Italia, en España. Entonces, como poseen diferentes productoras, me dijeron, ¿qué te parece si la hacemos en España? Porque se dieron cuenta que sería una estupidez no usar el hecho de que yo hable español, sabiendo que hoy día el mercado hispano y latino es mucho más importante que el mercado francés. Y yo llevo años diciéndoles, no importa cuál es el idioma de la película, lo que importa es que pueda encontrar su público.
Entonces, claro, estoy militando y Ah, molestando para que se puedan hacer más películas en castellano. sí, ¿a qué hora Sí, almorcé? ¿A las 4:00 de la tarde? aló, ¿Ah? tenemos un audio que parece que estamos escuchando algo de un almuerzo, pero bueno, quería seguir conversando con Héctor, agradecemos montones, te vamos a soltar en un ratito más porque Héctor, como ya nos dijo, se siente un poco mal, al parecer mañana va a confirmar si tiene su diagnóstico de COVID, mientras tanto está haciendo un esfuerzo enorme por conversar con nosotros y yo como amigo tuyo, porque creo que eso es lo que somos después de tantas entrevistas y reuniones cinéfilas en Cannes, en el Festival de Cannes. Te agradezco infinitamente por tu tiempo, tu esfuerzo. Sé que estás haciendo un esfuerzo para estar con nosotros y creo que está haciendo una conversación impresionante. Muchas gracias. Quiero hacer unas pequeñas acotaciones antes de seguir. Aprovecho de, Aprovecho de saludar de nuevo ahí al director de la corporación, don Aldo Sabat. ¿Cómo va, don Aldo? Ahí lo vemos en pantalla. ¿Todo bien? No, Evaristo aquí, listo, saludando al jefecito. Bien. Oye, entretenidísimo, muchísimas gracias. De verdad, interesante, Héctor, la conversación, Ernesto. Un ambiente distendido, buenísimas las preguntas de quienes nos acompañan hoy día. Realmente el esfuerzo que estamos haciendo se ve digamos, nos resulta motivante seguir con este tipo de actividades a partir de lo que vemos hoy día, de quienes nos acompañan y yo calladito aquí escuchando porque ha sido pero una conversación deliciosa, entretenida, instructiva, viendo todos los desafíos, todo el esfuerzo que hay detrás de llevar a cabo una película. ¿Te acuerdas días atrás cuando conversábamos también con nuestro querido Silvio Cayosi, y él nos decía todos los problemas que ha tenido para hacer películas aquí en Chile y que han resultado todo un éxito? Bueno, hoy día también un privilegio estar conversando con Héctor y más encima la situación de salud que se encuentra y con el cambio de horario, para peor. Por suerte son 4 horitas nomás, pero hace poco habrían sido 6 horas, hoy día son 4. Claro. Así que muchas gracias, Ernesto, Héctor, de verdad, muchísimas gracias, está pero espectacular. Sigamos, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, yo solo quería consultar en vista de esta posibilidad de filmar en español y esta posibilidad de filmar en España. Bueno, Netflix además ha fijado una de sus casas matrices de habla hispana en Madrid. Y también el imperio del streaming ha crecido enormemente en estos meses. Lo hemos visto porque no tenemos otro consumo cultural de cine o película o serie. Y sinceramente la vida del cine, ir a las salas de cine como lo conocíamos, está en serio riesgo. Ahora, propuesta este nuevo escenario, me imagino que hay más posibilidades de que tus creaciones como guionista o director y guionista puedan llegar al streaming, ¿no? A vehículos como Netflix, como Amazon, ahora con Disney. ¿Cómo proyectas eso especialmente desde el punto de vista de tu carrera personal? Muy simple. Ahora cuando escribo una idea, cuando tengo una idea, a menos que la idea me pueda comprobar que es capaz de convocar al público en el cine, va a ser una idea de serie para la tele. Y prioritariamente Netflix, Amazon, etc. A menos que la película o el tema, como decía, me compruebe que es capaz de llamar al público para que venga a la sala de cine. Pero si no, no. Entonces, ya todos mis proyectos son proyectos de coproducción y de proyectos de series de tele o de miniseries. Una temporada de 6 u 8 episodios. Y a veces varias temporadas, pero hay una diferencia fundamental entre una serie y una miniserie. Es que cuando uno inventa una serie, uno no está contando una historia, está contando un concepto. Y ese concepto se va a poder desarrollar en historias. Pero si uno, como yo, generalmente tiene una historia en la cabeza, no va a poder ser una serie. Porque si uno tiene una historia en la cabeza,
esa historia tiene un principio, un medio y un fin. Entonces no hay manera de tener una segunda temporada. En general, cuando yo tengo una historia, sí, lo que me viene más naturalmente a mí son historias. Pero igual tengo proyectos tengo justamente uno que lo estamos tratando de hacer en España, de una serie thriller, muy dark, muy dura. Entonces, claro, ahora tengo muy pocos proyectos de cine. Mayoritariamente van a ser proyectos de tele, y de vez en cuando va a haber un proyecto de cine. O en este momento la película justamente con el protagonista, el director de Amor sobre Ruedas, la última película que acabo de terminar para él, entre otros, la hice porque era como se dice, una licencia. Ya habíamos hecha la primera película con él, y esta es la número 2. Entonces, en ese caso sí se puede hacer para el cine, porque el público ya conoce la primera película. En el caso de que haya un primer episodio y un segundo episodio. Pero si no, no. Ahora, para todos los creadores, el interlocutor privilegiado es Netflix o Amazon o Apple o Disney. O los canales de televisión clásicos. El cine se va a convertir en la excepción para nosotros, en todo caso, y me imagino que en Chile va a ser lo mismo. En Chile las salas siguen cerradas. Yo creo que esto va para rato. Se supone que iban a abrir y ya han mandado un comunicado de que están en crisis. No sé si aguanten un poco más. Carolina Campos pregunta, ¿los actores europeos tienen algún tipo de discriminación por participar en comedias? ¿Tú crees que tal vez es difícil para un actor que está encasillado en comedia hacer el tránsito y que sea considerado como una estrella del drama o que pueda salir de esa casilla? Para mí fue natural porque yo había empezado siendo actor en el teatro y luego director en el teatro. Entonces, fue cuando me metí al cine que empecé por escribir en cine, porque primero era lo que me proponían, no me proponían dirigir, porque dirigir en cine es tanta plata que no se le otorga la posibilidad a cualquier persona. Entonces, para mí, terminar dirigiendo en cine era muy natural, porque yo siempre había dirigido actores en el teatro. Eh, Me tomó mucho tiempo dirigir en el cine por una razón nada que ver, era que desgraciadamente cuando yo escribo guiones, tengo una tendencia natural a escribir guiones caros, que, que requieren muchos decorados, muchos personajes, cosas que cuestan caro. No sé escribir naturalmente cosas intimistas. Y por eso me tomó mucho tiempo lograr dominarme, controlarme y escribir cosas más chiquititas que me permitan acceder a dirigir. Pero si no, para mí era totalmente natural dirigir actores. Siempre fue mi oficio. Y como yo era actor de origen, para mí siempre fue muy también natural y fácil comunicarme con los actores, porque sé lo que tienen que hacer. Y hay dos categorías de actores, hay más que eso, pero hay notablemente dos categorías de actores. Los que les carga que les muestren lo que tienen que hacer, y los que no tienen problema con eso porque hace ganar tiempo. Entonces, hay que identificar bastante rápido. Yo identifico qué categoría de actor tengo frente a mí. Entonces, si es la segunda categoría de los que prefieren ganar tiempo, y el tiempo es lo esencial en una filmación, le voy a actuar yo la escena para mostrársela, más o menos, esquemáticamente, como así en general, pero le voy a decir, mira, el tipo llega y te dice, habla así, etcétera, y ves, y el actor me va a decir, ok, veo. La otra categoría de actores que les carga, que le muestren lo que tienen que hacer, no. En ese caso no les muestro, uso descripciones y adjetivos. Los adjetivos para mí son lo mejor. Decir, es neurasténico o es hipocondriaco. Y ahí el actor dice, ok, veo. Y él me va a proponer algo. Pero si no, no, claro, para mí es muy fácil, salvo cuando se cae cuando a uno le toca actores difíciles.
lo que me ha tocado. Pero, por ejemplo, Alexandre Lamy y Franck Dubosc, los dos actores de esa película de Amor sobre Ruedas, me recuerdan, cuando trabajo con ellos, me recuerda un amigo mío que trabajaba con los Gypsy Kings, que era un grupo de los años 90, y que me decía, cuando uno va a grabar un álbum en Los Ángeles, uno trabaja te dan una guía, una especie de guía telefónica de los mejores músicos de estudio. Y los tipos tienen un currículum increíble, o sea, el percusionista, el currículum del tipo es Bruce Springsteen, Sting, Paul McCartney, etc. El tipo es un músico de estudio y te hace exactamente lo que tú quieres que haga y es un maestro. Bueno, esos dos actores, Dubosc y Alexandre Lamy, son así. Realmente uno no tiene que decirles casi nada, les da una indicación general, han leído el guión, lo han entendido y dan lo que saben hacer y lo hacen increíblemente bien, con una precisión increíble. Y ella, por ejemplo, es capaz de, si tiene una escena de emoción que hacer, realmente la puede hacer 15 veces, con el mismo grado de emoción. Si hay un problema técnico, porque tuvimos un problema con la luz y que ella tiene que volver a hacerla, la va a volver a hacer con las lágrimas en el momento preciso y con una sinceridad increíble. Son grandes, grandes actores. La comedia, básicamente, de dos formas. ¿Cuál de esos enfoques se lleva o llevará mejor con los avances del tema integración, feminismo, pueblos originarios? Muy buena pregunta de Gabriel Caballería sobre cómo puede vivir la comedia con la nueva moda, digamos, de la integración y de los respetos a las minorías. Yo creo que mal, porque yo creo que la comedia estamos en el tema actualmente en Francia con los atentados que tuvimos sobre las caricaturas, estamos metidos en este tema. ¿Qué son las caricaturas? ¿Qué se puede aceptar? ¿Qué es lo que no se acepta? Etcétera. Yo creo fundamentalmente que la risa y el humor son lo que puede salvar a la humanidad, porque la risa y el humor son distancia. La risa y el humor son una ligera distancia con la realidad, que nos permite hacer una broma, tomar las cosas menos en serio y poder soportar la realidad. Yo creo que si se empieza a saltar con el tema de, no se pueden burlar de mí porque yo soy, por ejemplo, yo soy un hombre blanco heterosexual, o soy una mujer negra homosexual, o soy un enano judío minusválido, para mí eso no tiene que entrar en cuenta. Para mí no hay ningún tabú. Pero eso soy yo, ¿no? Eso soy yo, pero yo encuentro que es el fin de la comedia si uno empieza a considerar que no se puede reír del otro. Hay que poderse, como lo decía, hay que poder reírse de sí, pero hay que poder también reírse del otro. Desde la comedia griega y latina, uno se ríe del otro también. Se ríe de todo el mundo, se ríe de uno y se ríe del otro. Entonces, creo que es un periodo de crisis que va a pasar. No. Pero, por ejemplo, es interesante. El otro día había un cómico inglés que hizo una broma extremadamente difícil hacerla. Muy heavy la broma. Pero él había encontrado una manera de hacerla. Es que él es inglés y está vestido con un traje de excelente corte de Savile Row en Londres, muy elegante. Y con su acento inglés le permitía hacer bromas realmente pesadas, pero con ese acento y esa elegancia natural que tenía, la gente no lo recibía en forma demasiado directa. La broma era, él hablaba del hecho de ser heterosexual y decía, pero es muy difícil hoy día saber quién es qué. Es muy difícil, no sé, por ejemplo, hacer la diferencia
entre una lesbiana y una mujer heterosexual de mal humor. Y la broma era muy, muy pesada y era escandalosa. Pero me di cuenta que funcionaba porque el tipo era muy elegante. Pero hubiera sido un cómico normal, la gente no la hubiera aceptado. Hubiera sido algo escandaloso. Ahora yo creo que sí, la pregunta es muy válida sobre el tema de la integración, feminismo, pueblos originarios, minorías sexuales, siempre y cuando, la pregunta es muy válida, depende de quién se burla de quién. Yo entiendo que el pueblo americano, la gente de piel negra en Estados Unidos se sienta ofendida por la representación que se hacía en el cine de Hollywood de la gente de color negro en las películas como Lo que el viento se llevó. Entiendo eso, porque en esa época era el fruto de la opresión de una mayoría sobre una minoría. Era un sistema vertical, donde la mayoría es como una pirámide dada vuelta al revés. Significa una mayoría en la cumbre de la pirámide se burla de una pequeña minoría, que son los homosexuales, los negros, los judíos, no sé qué, lo que sea. Si se hace un humor horizontal, en el cual uno se burla del vecino, de la persona de al lado, pero sin establecer una relación de dominación, ahí sí, pero yo defiendo el hecho de poder burlarse de todo y de todo el mundo, y porque esa es la virtud del cine, es que la gente paga un ticket. Si la gente no quiere venir a ver esa película porque no le gusta, que no vaya a ver la película, no importa. Y si paga Netflix para poder tener acceso a eso. Pero efectivamente es un tema importante hoy día en Francia. Hay muchas cosas que ya no podemos hacer. Tenemos autocensura y una censura efectivamente de lo políticamente correcto que nos impide hacer algunas bromas. Pero bueno, yo creo que es un periodo. Bueno, estamos llegando al final de la conversación con el gran director, guionista y creativo chileno-francés Héctor Cabello Reyes, un protagonista esencial de la nueva comedia francesa y también una persona muy especial. Yo siento un gran afecto por ti y ha sido de verdad un motor creativo, por lo menos en mis propias novelas. Te quiero dar las gracias y aprovecho de despedirme de ti. Espero verte luego. De verdad te agradezco montones esta conversación, pese a tu salud. Has sido un gran amigo y les pido un aplauso para Héctor porque se ha pasado. Muchas gracias a ustedes. Es un gran valor. Les pido que revisen sus películas, que revisen sus guiones, su dirección en su cine. Es un talento.